Hola, ¿cómo están? En algunas oportunidades he contado, como a modo de anécdota, que hace algunos años atrás, unos cuantos, cuando un niño o un adolescente me contaba algo de lo que fuera y yo me mostraba sorprendida o interesada, les preguntaba, wow, o decía, wow, qué bueno, qué interesante. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te contó esto? Y la respuesta era mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, la seño. Y eso con el correr del tiempo fue como prescribiendo y de buenas a primeras, frente a la misma situación, la respuesta estándar era lo vi en un video. Por lo tanto, las personas humanas, reales, convivientes y de la cotidianeidad habían pasado a ser reemplazadas por, en aquel momento, por youtubers. Después esto fue increciendo y aparecieron los referentes en Instagram y ahora el tema por excelencia es TikTok. Entonces ahora no es solo lo vi en un video, sino lo vi en TikTok o lo aprendí en TikTok. Y a esto, como si por sí solo fuera poco, ahora se le agrega un agravante más desde mi óptica y que tiene que ver con esto de no entendí tal tema. No fui a clase, me rateé de la clase de historia, no, no tengo idea de lo que la seño de naturales enseñó, porque total lo busco en un video y lo aprendo en un video. O fundamentalmente los chicos que no entendieron algo, este modus operandi de buscar en los buscadores el tema en cuestión, por supuesto, o valerse del primer video que aparece o de los primeros que aparecen, elegir el más corto y aprender de esa manera. Cuando yo les pregunto por qué esta forma de proceder, obtengo dos tipos de respuesta. En primer lugar, el hecho de al profe no le entiendo eh, y no me animo a preguntarle porque es mala onda, porque ya vi que varios de mis compañeros dijeron, levantaron la mano y profe no entendí y no les responden bien. Los chicos de primaria, la misma historia, y no me animo a preguntarle a la seño, porque si alguien le pregunta a la seño se da vuelta y se le pone la vena así y grita, ya lo expliqué 1000 veces, ¿dónde estabas? ¿Para qué estás en el aula si no prestas atención a lo que estoy enseñando? No lo voy a decir 2 veces, no lo voy a explicar de nuevo, o no lo voy a repetir 20 veces, o bueno, distintos argumentos, pero que son más o menos del mismo tenor. Entonces tenemos niños y adolescentes que ante el no entender o ante una duda prefieren volver a casa y buscar en un canal de YouTube o en una cuenta de TikTok aquello que no le entendieron al docente por no animarse a preguntar. A veces suele suceder que aparece como respuesta, pero es en los menores, en el menor de los casos, el hecho de no animarse por temor a que los compañeros se burlen. Pero como generalmente estamos en un tiempo en el que todos funcionan en la misma frecuencia porque entienden lo mismo o no entienden lo mismo y el interés en aprender está en franca decadencia, entonces acá con total lo que importa es aprobar o lo que importa es zafar y lo resuelven de esa manera. Por no animarse a preguntar porque los compañeros hagan algo, pero con mayor razón por no animarse temiendo la respuesta que va a tener el docente en cuestión. Eso surge como primera respuesta, pero ahora estoy empezando a escuchar cada vez más voces
que lo que me dicen es que el tema es que cuando están mirando un video, si hay algo que no entienden, retroceden, vuelven a escuchar y retroceden y vuelven a escuchar, cosa que no puede hacer o no pueden hacer con los profesores o no pueden hacer con los docentes. Entonces yo pregunto, y vos a pesar, digamos, con eso vos lo resolvés, o sea, entendés finalmente, o sea, retrocedes el video, volvés al principio o a una parte puntual, volvés a escuchar y a esto lo entendés. Y generalmente sí. ¿Y cuántas veces haces esto? Y hay chicos que me responden que llegan a hacer esto entre 10 y 15 veces. Entonces, claro, yo digo, y sí, si entre 10 y 15 veces retroceden un video para volver a escuchar lo mismo, obviamente, y esto es lo que yo trato de hacerles ver, obviamente que no pasaría lo mismo en una clase, porque vos no, lo más probable es que no tendrías que preguntar 15 veces lo mismo, porque a la primera vez que preguntaras, vamos a suponer que estamos frente a un docente que sí responda satisfactoriamente, el docente te va a responder y a lo mejor no sea necesario que vos preguntes por segunda vez. Porque esto de volver hacia atrás entre 10 y 15 veces tiene que ver con que en realidad no estás entendiendo lo que la persona del video está explicando. Por eso tenés que volver tantas veces. Y finalmente, ¿entendés? Y muchas veces plantean que sí, pero muchas veces plantean que no. Y sin embargo, siguen intentando manejarse a través de esta herramienta por lo que acabo de plantear al principio. Entonces yo, cuando escucho estas situaciones y me pongo en el lugar de ellos y me pongo en el lugar de los docentes, me hago un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos. Los chicos tienen que hacer tareas, tienen que hacer trabajos y se los piden a la inteligencia artificial. Y después entregan esos trabajos y son válidos. Porque en lo personal, hasta este momento, no digo que no exista, porque quiero creer que sí existe lo que yo no he vivido como experiencia, el docente lo acepta. El docente que se supone que conoce a su alumno, que conoce cómo trabaja ese alumno, ese docente acepta ese trabajo como válido y muchas veces ni siquiera les pide que lo lean, que lo defiendan, que lo expliquen con sus palabras. Es un trámite, es hacer tal cosa, responder estas 10 preguntas. Los chicos hacen trabajar la inteligencia artificial mientras ellos siguen jugando o interactuando en los chats de WhatsApp, en los chats de roles, intercambiando ideas o cosas con gente que no conocen, mientras al trabajo que debería ser su cabeza lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque hay un docente que lo permite, hay un docente que lo valida. Y yo muchas veces me pregunto, ¿realmente no se dan cuenta que eso no es un producto de los chicos? ¿O estamos cada vez más cómodos y estamos cada vez más delegando responsabilidades y relegando o delegando nuestro propio accionar a la inteligencia artificial? Les estamos dando nosotros el poder a las máquinas y el poder de suplantarnos. Les estamos dando el poder de suplantarnos. Y cuando yo me pongo a pensar en los niños y en los adolescentes que se manejan de esa manera, habida cuenta de la realidad que vivimos, y lo veo como lógico y esperable. Pero cuando yo me pongo a pensar en los papás, me pongo a pensar en los docentes, me pongo a pensar en los adultos
responsables, en los adultos a cargo, realmente me aterrorizo. Porque cuando yo me pongo a pensar que un docente frente a un alumno que levanta la mano porque quiere preguntar, responda de la forma en que los mismos chicos plantean que responden. Cuando me pongo a pensar en papás que no controlan de qué manera los hijos están resolviendo lo que tienen que hacer para presentar en la escuela o hacer para aprender. Cuando me pongo a pensar y trato de meterme dentro de todas y cada una de esas personas, me da terror, me da pavor, que va mucho más allá de que me preocupe, porque preocupada estoy hace años y ocupándome estoy hace años y me doy cuenta cada vez que tomo contacto con este tipo de realidades que es patético, es lamentable, patético y lamentablemente real, que es demasiada la cantidad de papás, demasiada la cantidad de adultos que realmente no están entendiendo nada.